Desde que el hombre es hombre, el perro ha estado a su lado. Incluso algunos científicos dicen que si nosotros hemos llegado a tener un desarrollo inicialmente fue gracias precisamente a tener al perro a nuestro lado. Como sabemos, el perro desciende del lobo y con tal de que le demos un poco de cariño y un poco de comida, él sabrá estar a nuestro lado. Lo hemos formado según nuestras necesidades y según nuestros gustos. Y créanme, estas son características que hemos sabido aprovechar a nuestro beneficio. El perro siempre ha acompañado al hombre en sus tareas más loables y también en sus tareas más crueles. Lo ha acompañado en la guerra y también ya en los años 1920 los militares soviéticos lo utilizaron para distintas tareas militares. Hoy les quiero explicar la forma en que los perros fueron utilizados de una forma muy particular en la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto fue basado en los estudios y los descubrimientos que hizo precisamente un científico ruso allá por los años 1900. Les estoy hablando del científico Ivan Petrovich Pavlov. Estudiaba Pavlov la salivación de los perros cuando se dio cuenta que bastaba con que se produjera un hecho repetitivo antes de que se le entregara la comida a los animales. Por ejemplo, que llegara un empleado o que sonara siempre el mismo sonido antes de la llegada de la comida. Era suficiente para que los perros comenzaran a salivar. Esto fue a lo que Pavlov le llamó un efecto de estímulo-recompensa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestra vida salivar como los perritos de Pavlov cuando recordamos o vemos una comida que nos gustaría comer? Pues bien, en abril del año 1942, la Alemania nazi decidió invadir la Unión Soviética, lo que fue un ataque traicionero, porque ya estos dos países habían firmado previamente un pacto de no agresión. Es lo que los alemanes llamaron Operación Barbarroja. Ya los alemanes habían invadido varios países en Europa y en Rusia utilizaron el mismo método que habían utilizado precedentemente en otros países y que tan buenos resultados lo había producido. Fue lo que se llamó el Blitzkrieg. ¿Qué cosa es? Pues la invasión relámpago. De esta forma llegaban los alemanes con grandes cantidades de equipos blindados y avanzaban a grandes velocidades, lo que les permitía ganar grandes terrenos en el país ocupado. El primer país que fue sometido a los Blitzkrieg de los alemanes en sus invasiones fue Polonia, pero pronto le llegó a otros países de Europa seguir el mismo camino. Ahora le llegaba el turno a Rusia, que no estaba preparada, que no había preparado materiales bélicos para una guerra. A pesar de que los espías de Stalin le anunciaban de todas las formas habidas y por haber de que se preparaba una invasión en la Unión Soviética, Stalin no lo quería creer, creía que había un buen acuerdo de paz y de cooperación mutua firmado. Cuando se produjo la invasión se dieron cuenta de que no había forma de poder contener a esta cantidad tan importante de material bélico. Fue entonces que alguien recordó a los perros guerreros y pensaron que el sistema de estímulo-recompensa de alguna forma podía funcionar en esta guerra de invasión de los alemanes a Rusia. Los militares pensaron que dejando sin comida a los perros durante varios días, se les podría enseñar a ir a buscar la comida debajo de unos tanques que mantenían encendidos y así cuando se soltaran los animales en un campo, en este caso, en un campo de batalla, pues irían corriendo a buscar debajo de los tanques alemanes un poco de comida. Una vez que el animal había entendido que para comer tenía que ir debajo del tanque, solo quedaba ponerle una potente carga de dinamita en el lomo de los perros con una palanca de unos 20 centímetros de madera, de forma que al entrar los perros debajo de los tanques, esta palanca se moviera y explosionara la carga de dinamita en el lugar donde precisamente son más sensibles los tanques, donde no tienen ningún tipo de protección, en la parte inferior. Lo que no entendieron los entrenadores es que los perros le tienen mucho miedo a los ruidos, lo que por naturaleza no deja de existir en una batalla.
Y evidentemente, como todas las personas también, pues pueden tener temor y pueden sentirse estresados. En un comienzo, los alemanes, cuando veían venir hacia ellos estos perros, no entendían qué es lo que estaba sucediendo, pero pronto entendieron cuál era la misión que tenían estos pobres animales. Desde la parte superior de los tanques, con una metralleta, no siempre era fácil poder retirar, porque eran animales pequeños y porque también corrían en zigzag. Fue entonces que empezaron a utilizar las lanzallamas, sabiendo que los perros, entre las cosas a las que le temen mucho, es precisamente al fuego. Así estaban las cosas cuando los oficiales alemanes dieron la orden a todos los soldados que sacrificaran a todo perro que pudieran ver. Le decían que era ante el miedo de que pudieran contagiar de rabia, pero no les decía exactamente cuál era la razón por la que se estaba dando tan fea orden. Como a los soviéticos les gustaba exagerar las cosas a su favor, incluso si tenían que mentir, anunciaron a la prensa que de esta forma se habían aniquilado más de 300 tanques alemanes. Falso. Los historiadores todos están de acuerdo en considerar que escasamente fueron unos 30 tanques los que fueron de esta forma destruidos. Entre los errores que podemos señalar de parte de los entrenadores soviéticos estaba en primer lugar el hecho de que cuando se entrenó a los perros, sí, los tanques estaban en funcionamiento, pero no en marcha, y esto evidentemente distraía a los perros. El segundo punto que también fue contrario a las ideas que tenían los soviéticos estaba el hecho de que los tanques soviéticos funcionaban con gasolina, mientras que los tanques de los alemanes funcionaban con gasoil, lo que hacía que los perros se desorientaban con el buen olfato que ellos tienen y iban a veces a atacar, a buscar comida precisamente debajo de un tanque amigo. Y el tercer punto que podemos señalar en el fracaso de esta teoría, o de actuar para atacar a los tanques, fue el hecho de que, como ya habíamos dicho antes, el perro le teme extraordinariamente a los ruidos, y durante la batalla, evidentemente, los animales se veían tremendamente confundidos. Debemos reconocer que en momentos de crisis, como es la invasión de un país, se pueden tomar medidas locas que no solamente son toleradas, sino que también son aplaudidas. Qué pena que estos pobres animalitos tuvieron que fallecer, tuvieron que ser sacrificados por un bien mayor, el bien de la libertad de su país.